Está, Dios les bendiga. Margaret Escobar, Natalie. Los que están ahí, por favor, nos van saludando para saber quiénes están. Vamos a esperar que se vayan conectando más. Dice Marta, Mana Rosa. Bueno, bienvenidos. Buena Marta. Margaret desde Chile. Margaret Escobar. Chile. Margaret desde Chile. Ajá. Bienvenidos. Les bendiga. Yurani y Andrei. Yurani y Andrei, bienvenidos. Qué bueno tenerles en este lugar. Por acá estamos haciendo lo posible. Toca cerrar ahí, mi amor, para poder que se cierre los sonidos. Nos dicen por favor si se escucha bien la voz de mi esposa. Muchas gracias. Yurani dice que se ve precioso el set de revista, dice. Gloria a Dios. Gracias. Gracias a ustedes por ayudarnos. Amén. Ingrid está conectada, la familia, hermano José, Andrea, están ahí conectados. Por favor, si escuchan bien la voz de mi esposa, ya que pues no estamos utilizando micrófonos, no estamos utilizando solamente así la voz. Mariana dice que wow, qué hermoso, dice. Gloria a Dios. Se ve hermoso, pero por mi esposa que está allí. Marta, Dios la bendiga. Ve qué bendiciones, dice. Nos saluda la hermana Marta. Bueno, ya hay algunos que están ahí conectados. Hermana Idalí. La bendiga, hermana, bendiciones. A todas, qué bueno. Bueno, le damos gracias a Dios porque estamos aquí hoy viernes. Hemos hecho lo posible por tener este espacio, como le hemos llamado, este conversatorio, ¿sí? Hoy, como vieron algunos la imagen, vamos a hablar un poco sobre la voluntad de Dios basado en cómo nosotros nos conocimos y cómo hemos visto la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿amén? Bueno, mi esposo me ha pedido que dé una corta introducción. Romanos 12, versículo 2. Si alguien nos puede colaborar allí colocando el versículo, le agradecemos. Amén. Dice así, Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A veces se cree que la voluntad de Dios es algo como un misterio, como que la voluntad de Dios es algo que está escondido, es algo difícil de encontrar. Como que la voluntad de Dios es como algo que Dios escondió y nos hace a nosotros buscarlo. Y esa palabra, voluntad de Dios, es algo difícil de nosotros saberlo, de que necesitamos tener el don de ciencia, el don de sabiduría, tenemos que ir donde el más espiritual a que nos muestre la voluntad de Dios, pero en verdad la palabra de Dios nos dice cómo nosotros podemos ver la voluntad de Dios que está allí. En Deuteronomio dice que la palabra de Dios no está lejos de decisiones, sino que
nuestro entendimiento debe ser renovado, debe ser transformado al conocimiento de Dios, a la mente de Cristo. Así es como nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. No es algo difícil de encontrar, no es como algo que hay que adivinar, que hay que ir a lo fondo del mar, a lo alto de los cielos, sino que si nosotros apartamos nuestra mente de lo que cree, de lo que este siglo cree, de lo que se cree que es la voluntad de Dios, de nuestras propias decisiones, de nuestros propios pensamientos, de nuestra propia voluntad, renovando nuestro entendimiento, transformándonos, la vamos a conocer al tomar una decisión muy importante, una decisión trascendental o una decisión como cambiarse de casa, como cambiar de trabajo, como saber si hago un negocio o no. Creo que la voluntad de Dios siempre es muy clara. ¿Qué dice mi esposo? Hay algo allí que hay que rescatar en el texto. Bueno, antes de decirlo, pues Dios les bendiga a todos los que están ahí conectados con nosotros en este tiempo diferente a lo que normalmente hacemos. Y yo quiero pues en esta hora darles como, digámoslo, un pensamiento de lo que yo entiendo por la voluntad de Dios. Todos nosotros sabemos que necesitamos que Dios guíe nuestra vida y que Dios nosotros podamos tomar decisiones conforme a su voluntad o conforme a su propósito. La voluntad es como el designio de Dios, lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha determinado hacer en cada área de nuestra vida, sea el área laboral, el área familiar y aún el área sentimental. Pero hay algo que en ese texto dice, y es que la voluntad de Dios es buena y es agradable, es perfecta. Entonces hay algo que hay que mirar, y es que la voluntad de Dios, cuando una persona o cuando un individuo, una mujer, hace la voluntad de Dios, es buena para esa persona, es agradable para esa persona y es perfecta. Pero no solamente es buena, es agradable y perfecta para la persona que hace la voluntad de Dios, sino también para las personas que lo rodean. Cuando hacen la voluntad de Dios, cuando hacen la voluntad de Dios, es buena, es agradable y es perfecta para nuestra familia, para nuestra sociedad y para las personas que nos rodean. Amén. Sí, amén. Gracias, amor. Entonces queremos hablar hoy acerca de la voluntad de Dios en la vida al tomar una decisión tan importante como es con quién me voy a casar, incluso antes de quién va a ser mi novio, si hacer una propuesta. Y queremos contarles un poquito de cómo nosotros pudimos conocer, ¿sí? Esperar en la voluntad de Dios, que al pasar de los años, al pasar de los meses, podemos comprobar que el haber aceptado la voluntad de Dios, haber esperado en la voluntad de Dios. Resulta que en varios congresos en los que en Florida se realizaban un congreso llamado Congreso de Adoradores. Yo soy de Florida, esa es digámoslo así, mi ahí fue donde yo nací y también crecí, me crié, allá está mi familia y allá también fue donde conocí al Señor. Entonces ahí en Florida se realizaban unos congresos y entonces estos congresos se invitaban a otras iglesias y entonces mi esposa pues para ese tiempo ella era una adolescente, ¿no? Tenía 13 años. Tenía 13 años nomás. Yo estaba ya un poquito más adulto, pero un poquito nomás. Entonces sabíamos que existíamos, pero realmente como que mira esta persona, no, la verdad no. Pasaron varios años y siempre era así, pues no entendía por qué, siempre era así.
Entonces, hasta que llegó el día, hasta que llegó el momento donde pudimos entablar una fue en un congreso que hubo, no recuerdo hace cuánto, un congreso, fue el último, no sé si fue el último congreso que se hizo, porque este congreso se hacía con el presbítero Hernando Betancourt, y ya cuando cambiamos de presbítero pues ya no se han realizado más estos congresos de adoradores. El último congreso que fue en Pradera, para ese tiempo yo era pastor en el Cairo Valle, y yo fui a este lugar, a este congreso, para ministrar alabanza, y en ese lugar fue donde entablamos por primera vez una conversación, y fue de que ella estaba creo que en el segundo piso. Pradera, la iglesia de Pradera tiene como 3, 4 pisos, y creo que fue en el segundo piso, tercer piso, donde yo iba subiendo, y nos encontramos de frente, y ahí le pregunté, bueno, cómo se llamaba y todo eso, y empezamos a hablar, y hasta ahí es mi historia. Mentira, hay mucho más, pero es que no soy muy bueno para contar todo esto. Pero ese fue el momento en el que comenzamos a hablar, ese fue como la primera vez que comenzamos a entablar como una conversación como tal. Sí, bueno, como dice mi esposo, yo tenía 13 añitos, apenas estaba comenzando la adolescencia, cuando los dos nos vimos, pero él ya era mientras yo estaba comenzando mi adolescencia, él ya era un joven, porque él me lleva un espacio de tiempo. Entonces, ninguno de los dos nos miramos con otros. Él veía que él era de la alabanza, él veía que yo era de la alabanza, y así pasó el tiempo. Pero nos equivocamos en algo. Esa no fue la primera vez que hablamos. Creo que fue ese mismo año, en un campamento de jóvenes y adolescentes. Él estaba buscando dónde planchar porque estaba durmiendo en carpa. Entonces él estaba buscando dónde planchar y me preguntó que si sabía dónde podía entrar a planchar, y ahí estaban todas las mujeres cambiándose. Entonces yo saqué una cobija gruesa porque afuera había un enchufe, y él estaba ahí planchando, y algo vino a mi corazón. A mí él no me gustaba, no me llamaba la atención, yo tampoco a él. Fue que nos encontramos y él estaba ahí planchando, y algo vino a mi corazón, y pensé, ¿qué tal que este momento lo estemos recordando en unos años? Algo me vino y yo dije, tan raro este pensamiento, y quedó así. No me gustaba, fue el Espíritu Santo que me habló eso, y así se quedaron las cosas hasta que ya nos vimos en el congreso, y él me preguntó mi nombre y nos quedamos hablando 5 minutos, no hablamos más, 5 minutos en la fila de la cena. Y ya él entonces vio que yo era muy calladita, que yo como que no le seguí la conversación mucho, de pena, porque pues él era un pastor, yo era una joven. Ya yo tenía la mayoría de edad, ya tenía 18, 19 años, no me acuerdo, entonces ya podíamos hablar con libertad. Entonces, ¿sabe para dónde se fue? Vio que yo casi no le puse cuidado y se fue a hablar con mi mamá. Se fue a conquistar a la suegra. Bueno, ¿y de ahí qué pasó? Bueno, pues a ver, todo fue como precisamente lo que hablamos. Pues yo creo que contar todo y cómo nos conocimos y nuestra historia, yo creo que deben saber por qué razón hablamos de la voluntad de Dios. En todos aspectos, y más en este sentido, en el sentido sentimental, porque la persona que tú decides que te vas a casar con la persona que uno decide que va a estar siempre, es una decisión que marca la vida para siempre. Entonces, bueno, pues yo era pastor soltero, y de joven, el único pastor guapo, el único pastor soltero, todos ya estaban casados, y yo ya llevaba varios añitos en la zona como pastor, y solo, soltero, y ya todos tenían sus esposas. Entonces, obviamente ustedes van a entender de que yo
estaba orando al Señor, estaba pidiéndole diciendo, Señor, le había dicho al Señor que en el momento que eso fuera a pasar, o que yo conociera que cuando yo conociera a esa persona, yo pudiera sentir como eso en mi corazón, pudiera sentir que era la voluntad de Él, pudiera sentir algo especial. Entonces, el Señor estaba frente a esa situación y no fuera a cometer un error, ¿verdad? De pronto, digámoslo así, empezar a hablar con una persona que no iba a ser la voluntad del Señor. A una persona que no fuera a ser. Y esto es importante porque a veces sucede de que cuando uno se casa tiene como un historial, ¿no? De personas con las que uno estuvo conversando, o hasta quizás se dieron un beso, o hasta quizás fueron novios o hicieron cosas. Y entonces eso era lo que yo no quería. Yo no quería como tener se diera cuenta, muchacha, no, sino de que yo pudiese llegar a la persona que iba a ser realmente mi novia y mi esposa. Entonces eso era lo que yo le estaba orando al Señor. Y cuando ya sucedió lo del Congreso, ese Congreso fue muy tremendo para mí porque yo estaba pasando por momentos bastante difíciles, hablándolo ministerialmente. Y entonces en ese congreso el Señor hizo algo muy especial, levantó mi vida, restauró mi vida, trajo una palabra muy fuerte a mi corazón. Y en ese congreso, recuerdo mucho, estaba orando, me habían llamado para orar, y recuerdo que mientras yo estaba orando allí, cuando abrí mis ojos y entonces entró mi esposa. Cuando ella entró y yo la vi, ella venía por toda la mitad, eso fue como de novela, venía por todo, el salón siempre es grande y venía, yo estaba orando y yo la vi y yo sentí algo muy especial, no sé, es algo que hasta el momento yo no puedo como explicar. Sentí algo muy especial cuando ella entró y creo que hasta en la oración como que me enredé un poquito, pero seguí orando y entonces la vi, entró y estuvo ahí. Y yo quedé como con eso en ese momento. No sé si continúo o... No, no quiero que dejemos pasar por alto lo de antes de conocernos en cuanto a esperar en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, por ejemplo, en esta área o en cualquier área, hay que esperar, sí, la respuesta de Dios, esperar para conocer lo que hay en el corazón de Dios. Y como ahorita lo hablábamos, no es algo difícil. Yo era una niña, una adolescente que me estaba cuidando para Dios desde los 2 años de edad. Conocemos de Dios, conoce de Dios mi familia, desde que yo tengo 2 añitos. Entonces pues he sido criada, gracias al Señor, en los caminos de Él, y siempre decía que yo me estaba guardando para mi esposo, para cuando me casara, pero temía de que no fuera a encontrar esa persona que también se estuviera guardando para mí. Más, no se sabe ahorita qué es lo más difícil de encontrar, hombres que se estén guardando o mujeres que se estén guardando. Ahorita eso está a la par, es muy difícil. Entonces, en la iglesia, yo soy de Jamundí, ¿sí? Soy calera, pero me crié en Jamundí. Y en la iglesia de Fe y Esperanza Jamundí, recuerdo que el pastor que está ahora, los pastores que son actualmente de allá, en ese tiempo eran pastores de jóvenes y dieron una enseñanza muy especial. Por eso en las iglesias es importante hablar de este tema. Ahorita los jóvenes, las jovencitas dicen, ay, otra vez van a hablar del amor.
porque este tema o nos levanta espiritualmente o nos desestabiliza, nos saca de los caminos de Dios o nos afirma nuestro ministerio, nuestro llamado. Pero yo vi uno de esos pasos era que ese hombre, esa mujer fuera obediente a sus padres. Entonces eso estaba en mi corazón. Yo pudiera ver de cerca cómo era ese hombre en el momento que fuera, ese muchacho. Y cuando verían tal vez muchachos, porque uno mira, ¿cierto? No es que uno ande enamoradizo, pero uno mira, no, así no me gusta, no, así no me gustaría, me gustaría que fuera así como este. No está mal, porque entonces no vamos a tener estándares ni vamos a tener. Entonces, en mi corazón habían dos características. Hay le conceda a alguien todo, pero yo tenía dos características en mi corazón que Dios me había dado desde un adolescente, desde que tenía como 12 años, estaban en mi corazón y las características eran físicas. Ni decía que fuera delgado, ni gordo, ni negro, ni zarco, ni extranjero. No, esas eran mis características. ¿Cuáles eran? Uno, que yo pudiera percibir en ese hombre de Dios que él amara más a Dios que yo, que esa persona yo pudiera ver que fuera más espiritual de lo que yo era. Y para yo poder atraer a una persona así, yo decía, entonces yo debo ser una persona espiritual, pero esa persona tiene que ser más espiritual que yo. Esa era mi característica. Y la segunda era como un capricho, podemos decir, es que yo quería que, pero no que tocara solo el piano o la guitarra. Yo decía, yo cante. Y yo dije, yo quiero. Entonces, si de pronto aparecía un chico que, ay, mira, tan espiritual, no, pero no es descartado. O este, ay, mira cómo canta de bonito, pero no, ese de Dios no tiene casi, descartado. Esas eran las dos características que le pedí al Señor. Y como podemos ver, con el tiempo yo pude ver eso. Mi esposo, pues cuando comencé a conocerlo. Y esas dos características me ayudaron a no desestabilizarme y a no bajar los estándares de lo que Dios había puesto en mi corazón, porque tal vez uno puede decir, no, este es músico, sí, este es bien con sus papás, no es tan espiritual, pero pues hagámosle, pues ¿qué vamos a hacer? No, yo creo que es importante uno colocarse señales, colocarle señales a Dios para uno tener unos estándares. Y cuando llegue una persona, llegue un chico o una chica, no bajar eso. Igual en cualquier decisión, colocarle, Señor, dame un estándar, una señal para yo no tomar cualquier decisión, para yo no moverme. Entonces quería comentar eso en cuanto a cómo yo esperaba en la voluntad de Dios, era basada en esas dos características que yo creo que fue Dios quien lo colocó en mi corazón. Bueno, en el caso mío, pues yo no coloqué como muchas como características, pero sí la que creo que le hablaba al Señor era lo que yo sentía algo impactante en mi corazón. Creo que esa es una de las cosas. Porque yo pensaba y yo le decía a Dios, yo creo que tú eres el Señor y tú sabes la persona que yo realmente necesito para mi vida. Yo creo que tú la conoces perfectamente, ¿verdad? Y entonces, y sabes cómo va a llenar mi corazón, todas las cosas que me van a gustar de ella, los momentos que vamos a compartir alegres, mejor dicho, todo. Y creo que cuando sucedió lo que sucedió allí en el Congreso, ahí fue donde yo sentí como una paz, como algo sorprendente.
bueno, quizás algunos difieran conmigo en eso, pero esa fue la manera como Dios me permitió a mí sentir y ver a quien iba a ser la persona que iba a estar conmigo para el resto de mi vida. Y entonces yo sentí como eso tan especial en mi corazón y me emocioné completamente de ese momento de ahí en adelante, porque eso fue el primer día. Yo la miraba y yo la observaba y yo veía cómo era. Ni siquiera, digámoslo así, me preguntaba cuántos años tenía, o no, solamente la observaba y permití que Dios como que fuera haciendo las cosas. Entonces recuerdo que en ese congreso empecé a sentir eso tan especial en mi corazón, y de pronto ustedes dirán, ay, pero el pastor apenas la vio por primera vez. Algunos dicen amor a primera vista, ¿no? Yo no a primera vista, pero me sucedió de esa forma, y fue tanto así que en ese mismo congreso yo iba a hablar con mi pastor para comentarle y para que me guiara antes de hablar con ella o ir, que fuera imprudente. Y eso es importante porque a veces los jóvenes, digámoslo así, no tienen en cuenta eso, y sería muy bueno. Yo se los aconsejo que ustedes, cuando tengan un sentimiento hacia una persona, busquen a un espiritual para que les ayude, en este caso sus pastores. No tiene por qué darles vergüenza, no tiene por qué, porque es algo normal, claro. Es algo normal, es algo que se en algún momento en un congreso, en una vigilia, un muchacho le llamó la atención, una muchacha le llamó la atención, una persona, y es algo que de verdad se debe hablar. Qué bueno hacerlo quizás antes, porque hay muchachos o muchachas que son muy dados, muchachos a ir y a ir de una, van hablando, no, es que yo sentí una revelación de parte de Dios, que tú serás mi esposa, y comete una cantidad de errores, que yo le pedí una señal al Señor, si tú traías la Biblia hoy al culto, esposa, y unas cosas, y lo que hacen a veces es espantar a esas jóvenes que aman a Dios. Así que yo pensé en hablar con mi pastor en ese mismo congreso y decirle lo que sentía en mi corazón, a pesar de que no había, digámoslo, pasado una semana ni un mes de que yo la observara o compartiera con ella, sino que fue algo muy, muy genuino lo que yo pude sentir ese día. No sé si mi esposa quiere añadir algo ahí. Sí, pues me sorprende que siendo un pastor acudiera a una autoridad, porque como dices tu amor, los muchachos y las muchachas de ahora no le piden consejo a nadie, sino que hacen lo que les dicta su corazón, porque eso es lo que la mentira que se habla ahora. Hazlo, no lo que dice tu cerebro, sino tu corazón. Para nada, eso es lo mismo. Eso y nada es lo mismo. Y es como... Entonces, ¿por qué el Señor? Yo creo que le hemos impactante y directa de que sí era, porque me imagino que había orado por meses o desde que era un adolescente, tal vez por la persona que necesitaba o que quería, y ese día lo sintió. Por eso es importante presentar esta área al Señor, así seas un adolescente, una joven, así tengan muchos años siendo soltero, soltera. A veces esa área como que no, pues si ha de ser, será, o si ha de llegar. Es un área importante, porque después de recibir a Cristo en nuestro corazón, es la decisión más trascendental en la vida de una persona. Y los que son casados, por supuesto que lo van a probar. Y no es una regla de que se sienta amor a primera vista. Hay personas que han sido mejores amigos y de un momento se despierta un sentimiento. A nosotros nos pasó así. Bueno, a mi esposo más que todo, ¿no? Le pasó así, de que en un momento él sintió, pero él fue sabio conmigo y no comenzó pues a decirme, no,
ya hablé con mi pastor y él me dijo que sí, o hablé con tu pastor y me dijo que sí, entraba hace rato. Yo tuve que tomar mi tiempo y tampoco porque él era un pastor, yo ya dije, no, ya es un pastor, ya este es mi ministerio, esta es mi vida, súper. No, porque yo no lo conocía a él. Yo conocía cómo cantaba, cómo ministraba, conocía cómo se vestía, conocía cómo predicaba, pero tenía que comenzar a conocerlo. Cuando comenzamos a hablar, no me enamoré de una, para mí no fue así, para mí fue algo, ¿cómo se dice? Fue algo... No sé, ¿cómo se podría decir? Digamos que fue creciendo, ¿sí? Fue en aumento. Me fui enamorando con el tiempo y al conocerlo. Además que nuestra amistad y nuestro noviazgo fue al... Jamundí es el último pico del valle y el Cairo, la punta del valle, o sea, estábamos de extremo a extremo y hablábamos, era por las redes sociales, y ahí a veces no le cogía internet por allá y por ahí es muy difícil conocerse. Entonces yo tenía miedo de yo irme a enamorar de una persona que yo no conociera o una persona que me estuviera mostrando una faceta que no era, una cara que no era, porque uno debe pensar y uno no se debe dejar enseguecer, ay, porque canta muy bonito, porque es una maestra de mía, o porque es el director de la alabanza de tal iglesia, o porque es que es muy profesional, o porque es muy maduro para hablar. No, uno se tiene que tomar el tiempo de conocer a la persona. Nosotros duramos 1 año de amigos románticos, o sea, amigos que salen a citas, que se dan regalitos, ¿sí? Amigos con propósitos, ¿sí? Una amistad con el propósito de ser novios. Y 1 año de novios no es una regla tampoco, no es que tiene que ser así, no. El Señor nos dio ese tiempo, así nosotros lo vivimos. Fue muy especial, muy difícil, porque fue a distancia, muy difícil. Mis papás son cristianos, gracias a Dios, pero tampoco porque él era pastor. Entonces, sí, venga a visitarla cada 8 días. No, mi papá primero dijo, la vine a visitar cada 3 semanas. Y luego mi mamá, yo hablé con ella, yo, ay, mami, vea, por favor, tenga misericordia. Entonces ya comenzó, dijo, listo, pues cada 15 días. Y cada 15 días por 1 o 2 días nos veíamos. Y yo estudiaba y él me esperaba que yo saliera de la universidad. Fue un noviazgo a distancia de bendición, creo que fue mejor así, ¿cierto? Para evitar tantos comentarios, para evitar también de pronto nosotros sobrepasarnos. Fue un tiempo muy bonito, pero muy difícil. Ser novios es muy maluco. Sí, porque está la... Es bueno siempre tener un noviazgo con propósito y saber hacer las cosas bien, porque a veces los novios cristianos no solamente está la presión de las familias, sino de la iglesia, de cualquier cosa. Entonces a veces no pueden salir con libertad porque una persona ya está observando y pensando algo que no es, aunque a veces sucedió cosas, pero hay que tener siempre mucho cuidado y hacer las cosas bien y siempre con el temor del Señor. Y es muy real todo lo que mi esposa dice. Y volviendo a la historia, lo que les comentaba en ese congreso, entonces me llamó mucho la atención. Yo empecé a pensar, me fui al hotel y yo comencé a pensar. Y yo dije, pero esto que estoy sintiendo es algo bonito ahí, como me sucedió a mí. Y al otro día, recuerdo que estábamos ahí en el momento de la enseñanza y entonces yo seguía con esa situación. Entonces era como inevitable. Tú estás donde hay 2 personas o 100 personas y hay una persona a la cual es inevitable, o sea, tú quieres verla, ¿cierto? Y eso fue lo que me pasó a mí, de que yo quería observarla porque sentía algo muy, muy especial en mi corazón. Ahora, no es para
si era bonita, sino todo lo que, porque hermosa lo es, sino que era lo que yo sentía en ese momento de querer mirarla. Y yo sentí eso tan especial, tanto así que recuerdo que al mediodía salimos a almorzar, terminó la conferencia y salimos a almorzar, y entonces yo estaba almorzando y yo eché de ver de que ella no subió a almorzar, es decir, yo veía a todos almorzando y yo decía, pero ella ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estará? Y entonces rápido porque no sabía dónde estaba, y cuando bajé me encontré con la escena más bonita y aún la recuerdo, y es de que ella estaba como escondida entre unas sillas y estaba orando. Ahora ella les explicará, y eso fue una escena muy bonita, y de pronto la gente pensará, no, no es algo. Yo había visto muchas, pero fue como algo muy diferente, algo muy sincero. Y yo sentí en mi corazón algo muy real, algo muy sincero. Y cuando ella estaba ahí orando, entonces yo me sorprendí y creo que me enamoré mucho más, y me fui para el hotel a pensar en ese suceso. Mi esposa les contará por qué estaba orando. Sí, no estaba orando por él, no crean. Estaba intercediendo. Mire, como dice mi esposo, muchos pueden decir, uy, tan espiritual, no, claro, pues estaba en un congreso, era la mujer más espiritual. O para llamar la atención o mostrarle que todo. Yo me quedé orando. Yo me quedé, vean, de 200 personas, yo me quedé acá orando. No, de verdad que fue todo lo contrario. Que si tienen alguna pregunta, escriban ahí, si hay algo que quieran saber, escriban, y nosotros entonces, mi esposo ahorita se para y mira, es que no nos quiere coger bien la señal en este celular. Entonces resulta que eso fue en diciembre, yo estaba como en segundo semestre de la universidad, y para un joven cristiano, la mayoría de veces, un gran porcentaje, la universidad es un lugar muy difícil, y una universidad pública como es la Universidad del Valle, donde se ven muchas cosas, donde no hay límite para nada, donde no hay prohibición para nada. Un tiempo en mi vida, un tiempo espiritual de debilidad. Yo siempre he estado sirviendo en la iglesia, y justo para ese congreso yo no quería ir. Cuando había un congreso en otra ciudad, desde que comenzaba el año comenzábamos a hacer actividades, a abonar, a ahorrar para ir a. Desde que comenzó el año yo dije, yo no quiero ir a más congresos, yo estoy cansada, yo voy a, no, yo quiero ser normal. Entonces estaba pasando por un difícil, pero a medida que se iba acercando el congreso, yo había dejado de servir, había dejado los ministerios tirados, estaba solo concentrada en la universidad, también en la parte sentimental, como que quería como desviarme, no tuve novios, gracias a Dios, pero sí quería como mirar a ver qué era un novio, qué era entonces tener una cita, nunca había tenido una cita. Y en la universidad hay chicos cristianos también y chicos no cristianos. Entonces, cuando se iba acercando ese congreso, comenzó, como faltaban como 20 días, mi corazón a latir, a que yo quería ir, de alguna manera quería volver, y alguien me pagó el congreso, me lo regaló. Así que estaba tan débil en ese congreso, estaba tan necesitada, no era un congreso donde yo fui a ministrar, porque el grupo de alabanza de Jamundí ministró y yo me quedé abajo porque no estaba bien espiritual en ese tiempo. Entonces, antes del segundo día o antes del congreso, el Espíritu Santo abrió mi corazón y dijo, quiero que este congreso sea para mí, quiero que este congreso sea un congreso de santificación,
quiero que de este congreso salgas diferente, te vas a limpiar, te vas a santificar, porque quiero hacer una obra de restauración en ti en este congreso y quiero que ayudes. Pues el domingo, que es el último día, ayuno mediodía, y el Espíritu Santo dijo, no, vas a ayunar el sábado todo el día. Y así fue. El sábado incluso me ofrecieron comida donde me habían hospedado en la mañana, en la madrugada, no lo recibí porque no lo quería hacer, pero ese ayuno especial para mí, cada vez que me quedaba sola, escondida, porque no quería que nadie me viera, lloraba allí y fui restaurada y fue un proceso de santificación especial en mi vida y donde el Señor me levantó, y justo entonces mi esposo me vio ahí ayunando, pero en verdad era un ayuno de fortaleza, era un ayuno de restauración, era un ayuno de santificación, y empezar a hablar con él fue como ese nitro que el Señor me puso para comenzar a levantarme, porque de verdad que desde que nos conocimos yo sentí que mi vida espiritual se levantó mucho más, los ministerios comenzaron a fortalecerse en mi vida, recibí algunas responsabilidades en la iglesia, fue de bendición, fue una relación de bendición. Y quería, amor, que les contáramos que nosotros no, sino que tuvimos que tener el apoyo, ¿sí? Como la confirmación de muchas personas a nuestro alrededor, a pesar de que él era un pastor, porque yo era una joven de mi iglesia y por supuesto estaba con mis papás, pero él era un hombre que estaba ya viviendo solo, había salido hace mucho tiempo al ministerio, tenía un ministerio, de sus papás hace rato se había desprendido, y aún así pusimos como que el Señor nos confirmara a través de nuestras autoridades, que eran nuestros pastores, nuestro presbítero, nuestros padres, nuestra familia. ¿Cómo fue gente? Sí, tuvimos que hablar, bueno, él tuvo gente para saber y tener en cuenta también su opinión, no es algo de mientras más gente haya, para gente sabia, ¿no? Ser persona, ¿no? Se mueva bajo las emociones, sino gente de peso, gente de autoridad, gente que tenga una palabra de sabiduría para un sentimiento, para guiar a una pareja que está iniciando mejor. Y entonces, para irles resumiendo un poco, ese momento entonces la vi allí, y entonces yo me fui para el hotel y todo eso, pensando y la situación, pensando en todo eso, pero llegó el momento que les estábamos contando ahora, creo que eso fue el sábado en la noche, sí. El sábado en la noche, antes de yo subir hacia el tercer piso, porque íbamos a comer ya para irnos para el hotel y para los lugares donde nos estaban hospedando, llega y me llama mi pastor y me dan noticias. Estaba mi pastor, el presbítero Hernando Betancourt, y estaba el pastor de mi esposa, pastor Albeiro Rendón. Él es el pastor de la iglesia en Cartago 2, y él ojalá que esté ahí escuchando. Entonces recuerdo que ellos me llamaron, y recuerdo que el pastor Albeiro me dijo que al otro día, domingo, me invitaba a predicar a la iglesia de él, allá en Jamundí. Allá en Jamundí tienen 2 cultos en la mañana, entonces pues el domingo yo no iba a estar en el congreso, que era ya, se iba a terminar el congreso como tal en Pradera, sino que el domingo en la mañana me iba a ir bien por la mañana para Jamundí para predicar allá en los 2 cultos. Entonces, y la otra noticia, ya el pastor me había llamado aparte, el presbítero, para dar la noticia de que iba a ser trasladado, de que me iban a trasladar del Cairo para Bolívar Valle, que ahí es de ese lugar llegué acá. Entonces fue una noticia pues bastante fuerte en el momento, pero que también me llenó en el momento de gozo, porque era un reto nuevo,
y porque Dios como que hizo algo diferente a través de esa noticia en mi vida. Pero al otro día iba a ser invitado para Jamundí con mi esposa, y recuerdo que entonces le empecé a hacer, le dije a ella que cómo se llamaba, que era la hermana de Santiago y Víctor, que ellos, los dos hermanos de ella, yo los conocía, ya habíamos conversado porque ellos han sido de la alabanza en Jamundí, entonces no sabía que ella era la hermana de ellos. Entonces así empezamos a hablar y sí, nos colocamos como, me coloqué yo, ¿no? Como muy nervioso, y estábamos hablando y resulta que estábamos interfiriendo porque había una fila para comer arroz con pollo, y entonces estábamos ahí y nosotros éramos hablando, la gente pasaba, y entonces había un primo mío que me estaba como analizando y me estaba mirando, el pastor Mario me estaba analizando, y entonces estábamos hablando allí cuando a mí me llamaron, me dijeron, pastor, usted no tiene que hacer fila, y yo como que, hombre, quería seguir hablando ahí. Entonces le dije, bueno, no recuerdo bien, ya les contará mejor. Y me fui, todo quedó ahí. Y cuando fui me senté, ya la mamá de ella había reclamado su comida y me senté con la mamá de ella a hablar. No fue con intención. Es que no, sí fue. No fue con intención. Yo me senté y entonces recuerdo que empezamos a hablar, ella me empezaba, pastor, ¿cómo está? Y yo, bien, ¿y cómo le va? Entonces yo por respeto, que yo le estaba dando la espalda, giré la mesa, la silla, y empecé a hablar con ella. En ese momento llegó después mi esposa y analizó ahí como el cuadro. Y en ese momento yo empecé a hablar con la que hoy es mi suegra. Empezamos a hablar y todo eso, y no sé si tiene que agregar algo ahí, amor, que yo sigo. Bueno, mi esposo dice que cuando mi mamá comenzó a preguntarle que cómo estaba, que cómo iba, que si ya se había casado, él dice que le vio ojitos de suegra. Él dice que ella lo miró con ojos de suegra. Entonces, pues los pastores tienen ese don, ¿cierto? Entonces él aprovechó, ¿cierto? Y lanzó la carnada. No, en el momento no fue. Bueno, en unos minutos después lanzó la carnada. Después, no, en el momento no. Pues es que mi suegra tiene algo que uno le da a uno mucha confianza para uno hablar. Habla muy con bueno, ella, habla muy bueno. bien, entonces uno le da ella le da la confianza de uno en un momento. Entonces en ese momento yo como que le conté muchas cosas del Cairo, cosas que se podían contar obviamente, y entonces recuerdo que en ese congreso a nosotros nos habían dado unos bomboncitos, esos creo que se llama tripitín. Yo me había comido mi bombón y todo, y mientras yo estaba con mi suegra en ese momento, me llama el pastor, me llama el presbítero para decirme, el presbítero Hernando tiene mucho que ver en esto también. Me dijo, ¿cómo va para mañana? Sí sabe que mañana, me llamó Miguel, sí sabe que mañana tienes que salir temprano. Y yo, sí, pastor, claro. Me dijo, ok, mañana entonces sale para que predique en Jamundí. Y le dije, listo, pastor. Entonces él llegó y me dijo, me tomó la mano y se sacó el bombón que le habían dado a él. Y él me dijo algo que me quedé pensando y no sé por qué me lo dijo. Él me miró a los ojos y dijo, este bombón es para que usted se lo dé a una persona especial. Así. Y yo dije que el pastor me esté diciendo esas cosas y a una persona especial. Bueno, yo igual no presté como mucha atención a eso y me metí el bombón en el bolsillo y me fui a seguir hablando con la que hoy es mi suegra. Recuerdo que ella, ya todos empezaron a parar con mi suegra. Ella se paró, ella se fue y yo me quedé hablando allí. Habían algunas hermanas de ahí de Jamundí y cuando ya nos paramos, entonces yo me despedí de mi suegra, bueno, Dios la bendiga, tal, y ella se fue, y yo iba bajando la escalera para el hotel cuando yo sentí en mi corazón, no sé, el Señor
sentí en mi corazón y como que de tomar el bombón, me quedé pensando el bombón que me había dado el presbítero y mandárselo, mandárselo con la mamá, con mi suegra, mandárselo a mi esposa. Entonces yo llegué y yo no sé de dónde saqué yo como fuerza y valentía y me fui derecho, me atravesé ese lugar y entonces el dormitorio y entonces mi suegra de uno que pastor, ¿qué pasó? Se le metió casi que a la pieza. ¿Qué pasó? No, pero es que eso como era un lugar abierto, yo sabía que no iba a pasar nada. Y entonces yo llegué y atravesé todo eso y solamente le dije a la suegra, no, es que es para que me haga un favor, para que por favor me entreguen a su hija. Llegué y me fui. No dejó que le dijera no dejé que me dijera nada. Ella hasta el sol de hoy cuenta, eso llegó y me dio el bombón y vea, arrancó. Pero yo ahí fue donde le vi a ella como que, bueno. Ojalá esté mirando el video. Ella dijo, claro. Y yo me fui para el hotel y pues en el hotel estábamos todos los pastores, incluyendo el pastor de ella. Y ahí estaba mi primo, que es el pastor Mario. Y cuando yo llegué estaba precisamente el pastor de ella reunido y mi primo, que es pastor de Florida nuevamente. Cuando diga mi primo, entonces es el pastor hablando. Entonces cuando yo voy llegando, llega y mi primo molestando, pastor Albeiro, si le contaron yo que por allá el pastor Miguel estaba hablando con una ovejita de su iglesia. Entonces el pastor Albeiro, ¿cómo así? Pero recochando, ¿cómo así? Entonces, ¿y con cuál? Y entonces yo le dije con quién, pero entonces el pastor que me decía que ¿y qué intención tiene usted? Porque él es así para hablar. ¿Qué intención? Yo no, ninguna intención. Somos hermanos en Cristo. Y él que ¿cómo así? ¿Cómo así? Y entonces sí, pastor, le dice mi primo al pastor, sí, pastor, él estaba hablando ahí y le vi como los ojitos así con corazoncitos, mejor dicho, póngale cuidado a eso. Y entonces el pastor Albeiro, él es muy, ojalá que esté ahí, él es una persona que dice las cosas así como son en el momento. Y recuerdo que él me dijo, ¿por qué te gusta? Así. Y entonces yo no sé, yo le dije a él en ese momento, yo le dije, sí, puede ser. Le dije así, sí, puede ser. Y entonces él me dijo, ella es una mujer de ministerio. Eso fue lo que me dijo y me sorprendió. Y ella se está preparando. Ella es una mujer para ser esposa de pastor. Así. Entonces yo como que eso me dio más motivación, me dio más alegría. Gracias, pastor, es verdad. Porque él podría haberme dicho, no, ella, y más que ella estaba en un proceso. Sí, ella no está en su mejor no era momento. mi mejor momento espiritualmente. Exacto. Eso me sorprendió porque yo en ese momento yo estaba tratando, ¿sí? de un tiempo de desánimo como en la vida cristiana. Y él, yo no creo que esté ahí, amor, porque él está transmitiendo. Él sabía, él conocía, él fue mi pastor. Me conocía desde que yo tenía 10 años, hasta que me casé y más. Y él me recibió de 10 años y me sorprendió eso. Quiere decir que él había visto, que sabía de pronto lo que el Señor había mostrado. Decir que ella no estaba en su mejor momento y el pastor fue muy sabio y yo creo que eso también Dios lo guió a eso, a hacer eso en el momento, quizás él no, pero él me dijo, no, si ella es muy... Y entonces ahí fue cuando descubrí cuántos años tenía, porque él me dijo que tenía 18 años en ese momento, y entonces yo pues más me ilusioné, orar al Señor. Lo bueno era que yo al otro día no me iba a ver con ella, sino de que me daba pena, sino de que yo me iba a ir para Jamundí, precisamente en la iglesia de donde ella pertenecía, y
Yo entonces al otro día fui madrugado, un hermano de ahí de la iglesia me llevó en la moto hasta Jamundí. Ese día prediqué 28 de diciembre. Ese día estaba cumpliendo años mi mamá, que por cierto ahí está, y la saludo. Ese día estaba cumpliendo y ese día yo terminaba el culto ahí en Jamundí y me iba para Florida para celebrar los cumpleaños de mi mamá con mis hermanos. Entonces recuerdo que el Señor muy preciosamente en ese culto, fue muy especial. Ese día fue un momento bastante, digamos, bendición. Esa iglesia es muy hermosa, muy preciosa. Entonces la iglesia me conoció, esa iglesia de Jamundí me conoció en ese momento. Y no sé, creo que ese fue el primer momento donde la iglesia de Jamundí y yo hicimos como un impacto ahí, que ellos me quieren mucho, una conexión. Siempre ha habido una conexión muy bonita con la iglesia de Jamundí y hubo como una conexión ahí, las hermanas me quieren mucho, los hermanos. Entonces recuerdo que, bueno, ese día yo me fui, pero yo era pensando cómo habría recibido lo del bombón y todo eso. Y resulta que cuando íbamos para ya el domingo, ese mismo día en Florida, cuando íbamos a un lugar que habíamos reservado para celebrar el cumpleaños de mi mamá, me llegó un mensaje al WhatsApp. Me llegó un mensaje y yo, ve, ¿quién sepa? ¿Me llevaba cuántos días de comprar el smartphone? Yo había comprado mi celular hacía como 2 semanas nomás. Yo estaba muy novato en eso del WhatsApp y todo eso. Y cuando me llegó un mensaje, yo, ¿quién será? Cuando el mensaje decía que iba así, buenas noches, Pastor Miguel, supe que tuvo buena acogida, creo, en la iglesia, quiero agradecerle por el bombón, por el detalle, que el Señor lo bendiga. Cuando yo vi ese mensaje a ella, yo dije, ¡ja! ¡Wow! Yo dije, gloria a Dios. Y creo que ahí le mandé varias. ¿Cómo fue? Yo le contesté, no recuerdo ni cómo le contesté, pero me dio mucha alegría. Yo dije, se consiguió mi número, porque ella no lo tenía. Se consiguió mi número. Ay, ese es un momento de gloria. Ese es el momento de gloria de él. Ese es el momento. Entonces, wow, se consiguió mi número. Y allí, mis queridos hermanos, desde ese momento, mi esposa y yo no hemos dejado de hablar. Desde ese momento hubo una conexión, desde ahí empezamos a hablar. Los primeros el de ella fue un proceso, el mío creo que fue inmediato. Empezamos a hablar y era por WhatsApp. A veces era difícil porque ella como ya había tenido WhatsApp, ya había tenido internet hace mucho y ella me escribía muy rápido y yo a veces estaba respondiendo lo primero que ella me estaba diciendo y no, era muy difícil. Pero empezamos a hablar y precisamente para el mes de febrero, eso fue en diciembre, en el mes de febrero había reunión de pastores. Es que Dios todo lo organiza, mis hermanos, por eso hablamos de la voluntad. Dejarlo para otra. Va a tocar dejarlo, sí, parte. para una segunda parte. Vamos a dejar un pasar una segunda parte para que no sepan. El hecho es que en febrero había una reunión de pastores y yo estaba invitado a predicar en esa iglesia. Y ahí, hermanos, empezó todo. Ahí fue donde hay mucho para contar allí, pero esto será en el siguiente capítulo. Sí, porque por ahí mi bebé me está llamando. Sí. Está ahí, le están cuidando. Sí, bueno, mi esposo tiene un momento de gloria en esta historia. Pero amor, que ya podemos ver aquí. ¿Qué han dicho por ahí? ¿Nada más han contado? Bueno, voy a ver. Bueno, por ahí mi suegro está contando cosas. Bueno, no hay ningún... Mi papá dice, Santiago aprendió a tocar violín. Bueno, tenemos muchas cosas, sí. Una de ellas es que los dos tenemos un hermano menor, ambos se llaman Santiago, ambos tienen
Este año cumplen 20 años los dos, ambos tocan batería, ¿sí? Entonces los dos, más que todo el mío, aprendió a tocar violín porque pues mantenía con nosotros, aunque nosotros teníamos nuestras citas también solos, pero él estaba mucho con nosotros. Él siempre ha querido mucho a mi esposo. Yo me conseguí el número, papi, perdón. Mi papá no se acuerda de esta parte. ¿Cómo la ves, suegro? ¿Se consiguió No, pero el número? voy a echar al agua a la persona que me obligó. Fue mi mamá. Mi mamá me obligó. Y yo tenía que hacerle caso a mi mamá. Como toda hija obediente, hay que obedecer a los papás. Bueno, mi mamá y yo una vez en un trato, y fue que si a mí me mandaban algo, un chico algo me mandaba una chocolatina o algo, ella decía que se lo diera a ella. Yo no he sido muy dulcera, ella es muy mecatera, yo no. Entonces ella decía que se lo diera a ella para que no me hiciera efecto. Y así pasó con este bomboncito, con un tipitín, que lo tengo guardado todavía. Lo tengo en un cofre guardado. Lo tengo allí, ya está como casi que el palo, porque eso como que se va... Se deshace. Yo no sé, se va deshaciendo, y ni siquiera un tipitín rojo de corazón, no, es uno de esos de caramelo. Lo tengo guardado, lo hubiera traído para mostrarlo. En el próximo segmento sí. Lo traeré. En el próximo segmento. Entonces mi mamá era diciendo que vea, escríbale al pastor, qué pena, vea que usted no alcanzó a darle gracias a él, le agradezcale, mami, escríbale por Facebook algo. Y yo, no, qué pena, que dirá que yo lo estoy acosando, que dirá que yo estoy interesada en él. Empecé a sentir alguito, como un interés, como una atracción, no, como que me llamó la atención. Y entonces me conseguí el número de él, me lo conseguí con un amigo que tenemos en común, ¿sí? De Pradera. Se lo pregunté a él me lo pasó y me dijo, ¿cómo haces? Eso está como... Yo le dije, no, tranquilo, es algo urgente. Y le escribí, le dije que gracias, y ya desde ese día, ¿cómo es que usted dice? Dio la conexión. No hemos dejado de hablar hasta hoy. Entonces, la voluntad de Dios no solo es buena, agradable y perfecta para las personas, sino para el alrededor. Yo eso pude aprender, que una relación es de bendición para todo el mundo. Mi iglesia estaba contenta, la iglesia que él pastoreaba, la iglesia de donde él salió, sus papás, mi suegra, mi suegro, yo les caí muy bien, ellos me cayeron muy bien, porque eso fue a la antigua. Mi esposo tuvo que ir a hablar con mis papás, a decirle cuál era el propósito con el cual estábamos hablando. Yo tuve que ir a Florida a conocer a su familia, a sus hermanos, a las cuñadas, a mis suegros, a conocerlos, los pastores. Entonces fue a la antigua, tuvimos que conocer nuestras familias, no es a nadie. No, eso tuvo un orden y así fue de bendición. Todos eran felices, todos estaban orando por nosotros para que se hiciera la voluntad de Dios. Entonces, no solo es buena, agradable y perfecta para quien toma una decisión, sino para el círculo también alrededor. Yo creo que hasta aquí, ¿cierto? Es todo por hoy. En la próxima semana estaremos contando la segunda porque decidimos hacerlo. La voluntad de Dios, digámoslo, en este aspecto, porque la voluntad de Dios se mueve en diferentes áreas de nuestra vida, pero en este aspecto fue muy especial y tenemos una historia muy bonita. Cada historia es única. Yo sé que si escuchamos la historia de algunos hermanos que están ahí casados también es única. Algunos podrán quizás pensar ahí en su momento, bueno, ¿yo para qué quiero saber todo eso? Pero el propósito de esto es que, de esta conversación, es que podamos entender que el Señor obra
de muchas maneras. Sí. Y como le decía a mi esposa, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no solo para la pareja o para la persona que hace, sino para los que lo rodean. Hay decisiones que uno toma sin ser la voluntad de Dios que no solo afectan mi vida, sino que afectan a las personas que están a mi alrededor. A veces hay relaciones que son nocivas, hay relaciones que hasta la gente les coge pereza, hasta la gente de la iglesia, como que la relación de las dos y les personas. dicen, no es la voluntad Y de les Dios, dicen por qué. uno tiene que escuchar. Exacto, porque a veces uno se puede cegar. Los novios cristianos pueden llegar a cegarse y a no escuchar. Pero bueno, Dios les bendiga. Quedamos para la próxima semana y les extrañamos. Dios les bendiga.